En Oriente Medio, como decimos, la sensación de inestabilidad va en aumento. El equilibrio de esta región de fronteras imprecisas depende de muchos actores clave y uno de ellos es Siria, que acaba de convertirse en un nuevo foco de tensión geopolítica. Vamos a intentar entender qué está ocurriendo en estos momentos y por qué es importante en el actual mapa de intereses internacionales cruzados. El régimen de Bashar al-Assad ha perdido el control total de Alepo, la segunda mayor ciudad de Siria y todo un bastión estratégico, ya que se encuentra cerca de la frontera con Turquía y forma parte de la ruta de comunicación hacia Damasco, la capital. Este último golpe ha reavivado la guerra civil siria que comenzó en 2011 en el marco de la primavera árabe, esa ola de protestas iniciada en Túnez y Egipto. Antes de nada, debemos comprender que este no es un conflicto entre al-Assad y los rebeldes u opositores, porque van a estar escuchando muchos calificativos hacia este grupo. Se trata más bien de un entramado mucho más complejo, de múltiples dimensiones, en el que hay distintas agrupaciones envueltas y los motivos tras los enfrentamientos entre ellas son políticos, territoriales, ideológicos y religiosos. Es un tema tan complejo como su propia resolución. De hecho, entender quiénes son los contendientes tras este conflicto tampoco resulta nada sencillo, pero lo vamos a intentar. Vamos a hablar de bandos. En el primer bando tendríamos las fuerzas gubernamentales lideradas por al-Assad. Se trata de un grupo, aunque ya verán, el resto tampoco se queda atrás, muy heterogéneo, en el que tenemos por un lado las fuerzas de al-Assad, que son minoritarias, pero que están muy bien preparadas y con un claro objetivo, que es mantener a al-Assad en el poder. Pero aquí también encontramos milicias cristianas que prefieren un gobierno secular, aunque autoritario, a un gobierno islamista. Tenemos a Hezbollah, ya conocido, grupo chií respaldado por Irán. El interés de Irán aquí es muy claro, está en el equipo de al-Assad porque no quiere que gobiernen los suníes en Siria. Suníes y chiíes tienen un largo historial de odio irreconciliable. En este grupo de intereses también tenemos a Rusia, aliada de Irán. Si no hubiera sido, de hecho, por la participación de Rusia e Irán en 2016 en esta guerra, al-Assad habría perdido su gobierno. Desde entonces, al-Assad ha tenido el 70% del control del país con poder en las principales ciudades. Este sería el primer bando. Vamos a por el segundo, lo que llamamos la oposición siria. Está compuesto por grupos muy diferentes, financiados principalmente por Arabia Saudí. En el noroeste del país se encuentra HTS, Organismo de Liberación de Levante. Si lo mencionamos con la nomenclatura en español. Es el antiguo Al-Nusra. Es un grupo yihadista filial de Al-Qaeda en Siria. Turquía es aliado, ya que Al-Nusra lucha contra los kurdos. Cabe recordar que para el presidente turco, Tayyip Erdogan, los kurdos son el gran enemigo de Turquía. Dentro de este grupo de oposición también tenemos una alianza de grupos pequeños islamistas bajo el paraguas del Ejército Libre de Siria, que se creó en 2011. En un principio, este grupo contó con el apoyo de Estados Unidos, que transfería dinero, porque aunque este grupo estaba bien entrenado a nivel militar, no poseía armamento. Sin embargo, cuando el Ejército Libre de Siria llegó a una coalición con Al-Nusra, insistimos, filial de Al-Qaeda en Siria, Estados Unidos viró completamente su posición y pasó a apoyar a los kurdos. En 2018, Trump, en su primer mandato, retiró el apoyo a los kurdos, pero aún así Estados Unidos sigue siendo un actor clave en este tablero porque conserva bases en territorio sirio para dar apoyo limitado a los kurdos, que mantienen en prisión a unos 10.000 milicianos del ISIS en su región autónoma de Rojava. ¿Ven que se están entremezclando muchísimos intereses? Por eso decimos que hablar de bandos o hablar de una resolución o hablar de este conflicto en sí no resulta nada fácil. Bien, pues dentro de este gran grupo de oposición también tenemos al Frente Islámico, financiado por Arabia Saudí. Es importante entender que todos estos grupos dentro de la oposición no siempre actúan en conjunto, a veces lo hacen de forma individual y a veces incluso
se enfrentan entre ellos. Tenemos luego al tercer bando, no tan conocido quizás, que es el de las Fuerzas Democráticas Sirias. Es una alianza de milicias árabes, armenias, kurdas y turcomanas que luchan por conseguir una Siria democrática y federal. Este grupo se opone a Al-Assad, pero se centra en luchar contra el Daesh y Al-Nusra, que como decimos, Al-Nusra cambió su nombre y ahora es el Organismo de Liberación del Levante. Los kurdos son mayoría en este grupo de fuerzas democráticas, así que también tendría a Turquía como claro enemigo. Y luego tendríamos al Daesh, que aprovechó en su momento el conflicto civil sirio para obtener gran parte del país, llegó a obtener hasta 1/3 de Siria, está enemistado con Al-Nusra, así que también tenemos un enfrentamiento entre ellos, pero tienen un enemigo común, que son los de las Fuerzas Democráticas Sirias, que está integrada sobre todo por los kurdos. Bien, tendríamos estos grandes grupos con los que podríamos entender un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo. Hechas estas presentaciones, el presidente Al-Assad ha estado en guerra con las fuerzas de la oposición durante 13 años. Desde 2011, este conflicto, para que se hagan una idea, ha matado aproximadamente a 500.000 de personas y casi 7 millones de sirios han huido del país. Dentro de la oposición siria, HTS es el principal grupo que ha liderado la actual ofensiva contra Alepo. El avance de este grupo representa la escalada más significativa de las tensiones desde 2016. Lo que estamos viendo en la actualidad es la consecuencia de un conflicto sin cerrar, cuya chispa se ha encendido al calor de otras tensiones que tenemos en activo en Oriente Medio, Líbano y Gaza. El reciente ataque al gobierno de Al-Assad subraya la fragilidad de su régimen y la enorme dependencia que tiene en países extranjeros, en fuerzas externas, como es el caso de Irán y Rusia, para poder apuntalar este gobierno. Las cosas han cambiado. La guerra que azota Oriente Medio parece estar escalando. Y hay una pregunta de trasfondo, sobre todo en lo que respecta al conflicto sirio que nos está avasallando. ¿Cuál es aquí el verdadero statu quo?